aproximadamente 15 minutos. Espero que se escuche bien. Cualquier duda que tengan pueden levantar la mano o pueden preguntar por el chat. Bien. Para este tercer trimestre hay planificadas 3 actividades. 3 o 4, mejor dicho. ¿Se escucha bien, verdad? Profe, Sí. ¿es la clase 9 la que vamos a trabajar? Primero voy a explicar esto. Esto que era la clase anterior, que también la tienen que subir, que es la clase esta de ejercitación, en la cual teníamos lo que es el teorema de Pitágoras y los ángulos. Y esto nos da introducción a la clase 9 que está acá. Ahora presento pantalla. Esta. Ahora voy a presentar pantalla. Bueno, profe. Bueno, si tienen dudas, levanten la mano, ya saben. Ya la tenemos hecha nosotros, profe. ¿Todo? ¿La 9 también? Sí, la 8 y la 9. ¿En serio? Ah, bueno, están bien. Están bien entonces. Bueno, yo creo que... Bueno, Obvio, entonces... somos crear nosotros. Bueno, entonces vamos a poner Vamos a colocar algunos ejercicios para que ustedes hagan, si ya la tienen hecha. ¿Para qué nos sacan? No sé, yo digo. Bueno, profe. No. Bueno. Profe, hoy Sí. también los chicos están con el profe de educación física que cambió el día. Así que lo mandé al ciclo básico con el profe y el orientado se queda con vos. Bien, perfecto. No hay problema. Ahí, ¿dónde está? Acá está. Bueno, como les decía, para este tercer trimestre vamos a tener algunas actividades. Primero comenzamos con la clase de ejercitación, que se ya la envié hace unas semanas. Esa clase también la tienen que subir. Sería como la primera actividad del tercer trimestre. Después tienen la clase 9. Bueno, la clase 8, que sería esta 8 bis, que trabajan sobre el teorema de Pitágoras y sobre los diferentes tipos de ángulos. Eso es muy necesario que lo repasen para poder trabajar lo que viene en la clase 9. Bueno, ustedes me dijeron que ya la tienen realizada esta ejercitación. Entonces en la 9. En la 9 comenzamos a trabajar con trigonometría. Si nosotros para el teorema de Pitágoras, para poder calcular la medida de uno de los lados, sí o sí necesitamos dos de los lados, cuando nosotros empezamos a ver trigonometría, vamos a tener algunas situaciones en las que tenemos solamente la medida de uno de los lados y la amplitud solamente de uno de los ángulos. Con lo que nosotros, con los conocimientos previos que tenemos del teorema de Pitágoras, no podríamos calcular la medida del lado restante o de los ángulos que faltan. ¿Sí? Bueno, entonces para eso surgen las razones trigonométricas. Surgen para poder dar respuesta y establecer una relación entre la medida de los lados y la medida de los ángulos. ¿Bien? Bueno, acá estoy presentando todo lo que es la clase. Y también parte de las producciones, de ustedes, van a estar incluidas dentro de la revista, ¿sí? De la revista Somos Vos, Somos Futuros, que sería esta parte. Ya lo voy a mostrar en la actividad, cuando se cargue, acá. El último punto sería el punto para la revista, que lo pueden realizar de forma individual o en forma grupal hasta 5 personas, ¿sí? Bueno. Bueno, acá les explico cómo se hace el clinómetro, que hay un video, entonces no me voy a detener tanto en eso. Y sí pasamos a los demás. Bueno, ¿qué es importante acá recalcar o repasar un poco? Es que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es de 180 grados. Entonces, cuando nosotros utilizamos el clinómetro, vamos a hacer algo así. O sea, supongamos que ustedes están acá, no se rían del dibujo, y desde ahí van a apuntar hacia arriba, hacia acá, con un clinómetro. Bueno, este ángulo que se forma sería el ángulo de inclinación. Acá se forma un ángulo recto y este sería el ángulo que calculan usando ese clinómetro.
esta medida. La medida que a ustedes les aparece en el transportador o semicírculo sería esta medida, que obviamente sería un ángulo agudo. ¿Por qué? Porque este sería recto de 90 grados. Esto va a ser un ángulo de menos de 90, supongamos que sea de 60 grados. Bueno, y el ángulo de inclinación sería lo que le falta a este ángulo para llegar a 90. Entonces, estos dos ángulos, este ángulo, vamos a llamarle ABC, el ángulo A más el ángulo C, el ángulo A más el ángulo C sería igual a 90 grados porque son ángulos complementarios. Entonces, si el ángulo C tiene una amplitud de 90 grados, digo de 60 grados, entonces hago la resta de 90 menos 60 y eso me da que tiene como medida 30 grados. ¿Sí? Ahí pueden observar. Bueno, esto sería 30. Ahí, para que se vea mejor. 30 grados. Sería la amplitud del ángulo de inclinación. Bueno, esto sería lo primero y muy importante. Recuerden que la suma de los tres ángulos es de 180 y que los dos ángulos agudos son complementarios y su suma es de 90 grados. Bueno, eso va a ser importante para el punto 5. Y a partir de eso ya pueden calcular la medida de los lados. No guardo. Bueno, ¿dónde estaba? Bueno, ahí continuaba avanzando. Bueno, hoy hice exactamente lo mismo. Un ejemplo muy parecido al que yo di. Lo vamos a calcular el ángulo, calculando a un objeto que esté muy alto. Yo le ponía ahí que puede hacer la altura, la distancia al techo, pueden apuntar desde el mástil de la escuela, pueden apuntar si quieren hacia alguna sierra o montaña, para calcular una altura, la altura aproximada. Pero primero necesitan el ángulo. Una vez que ustedes ya tienen el ángulo, ya pueden continuar con lo demás, ya pueden calcular. Bueno, acá ¿qué aparece? Acá empiezan a aparecer ya lo que son los catetos, cateto adyacente, cateto opuesto. Entonces, si tenemos un triángulo, acá, este sería recto de 90. Si yo quiero calcular, hola, hable. Buen día. Buen día, buen día. Bueno, buen día, ¿cómo están? Bueno, seguimos con la clase. Sí. Si tienen alguna duda, me dicen. Bueno, apaguen los micrófonos. Hola, Por buen favor. día, profe. Buen día, ¿cómo están? Disculpe la demora. No, no hay problema. Apaguen los micrófonos, por favor. Ahí, porque si no, para que Ya no se apagamos. distorsione. Gracias, gracias. Bueno, entonces este que está acá sería recto. Este sería de 60 grados y este va a ser de 30. ¿Sí? Bueno, 30 grados. Este es 60, 90 y 30. Si este mide... Vamos a utilizar el ejemplo acá. Bueno, es que no quería decir eso. Vuelvo a lo mismo de atrás. Vamos. Bueno, entonces si yo tomo este ángulo, que sería el ángulo B, el que está acá, este que estoy marcando, bueno, si ese B mide 30, en este caso no me importa tanto la medida, bueno, ¿cuál será el cateto adyacente a ese ángulo? Es el que comparte el lado, o sea, para construir un ángulo yo necesito dos lados, es la amplitud que está entre dos lados, entre el lado este que está acá al lado de abajo y la hipotenusa. Bueno, entonces la amplitud del ángulo B, que es de 30 grados, el cateto adyacente será este,
está acá. Entonces, este sería el cateto adyacente. El opuesto sería el que no comparte el lado, entonces sería este, que está acá. En este caso, sería este el opuesto. Y la hipotenusa sería el lado más largo. ¿Sí? Bueno, entonces si yo quiero calcular el seno, acá vamos a borrar un poquito. Ahí vamos a borrar un poco. Bueno, digamos que yo tengo esta medida acá, que sea 5, y que esta medida es de, no sé, 10. 5 y 10 centímetros. Bueno, entonces yo tengo el adyacente y este el hipotenusa. Entonces yo me fijo en la tabla donde están las razones trigonométricas. Ahora sigo. Bueno, ¿qué razones puedo encontrar yo? Puedo encontrar el seno, el coseno y la tangente. El seno del ángulo A, por ejemplo, acá, sería el cateto opuesto dividido en la hipotenusa. El coseno del ángulo A sería el cateto adyacente dividido en la hipotenusa. Y la tangente del ángulo A sería el cateto opuesto dividido en el cateto adyacente. ¿Sí? Bueno. Entonces, ¿yo qué puedo calcular acá? A ver, vamos a borrar un poquito esto. Bueno, y este es 30. Bueno, ahí está. Entonces acá, yo tengo este ángulo, tengo el adyacente y tengo la hipotenusa. Entonces, ¿dónde está la fórmula? Yo lo que puedo utilizar es el coseno, que sería adyacente dividido en hipotenusa. Entonces, coseno del ángulo en cuestión, que sería este de 30, coseno de 30 sería igual al cateto adyacente, que sería de 6, este a modo de ejemplo, dividido en la hipotenusa. Y ahí ya estaría planteada la ecuación utilizando el coseno. Vamos a utilizar un ejemplo más. Parecido, solo que ahora voy a tener el ángulo C, y este va a ser de 25 grados. Y voy a tener la medida esta, que va a ser de 6 centímetros, y esta medida, que es de 10. Es parecido. Entonces yo tengo el ángulo C, tengo el cateto opuesto al ángulo C y tengo la hipotenusa. Entonces lo que yo puedo utilizar en este caso es el seno, o sea, seno, acá, entonces seno del ángulo, que sería 25 grados, igual a la medida del cateto opuesto, que sería de 6, dividido en la medida de la hipotenusa, que sería de 10. Eso como para hacer un planteo inicial. Después, bueno, se lo resuelve. Bueno, ¿hasta aquí vamos bien? ¿Alguna consulta, alguna duda? Vicepadre Monti. Sí, profe. Sí, me ha entendido, profe. Buenísimo. Muy bien. Leocadio. Muy le entendimos. Profe, lo que dibujó ahí está muy lindo. Bueno, perfecto. Me alegro. Entendimos de 10, profe. Bien, bien, bien. ¿Quién más está conectado? A ver, Chorrillos.
¿Dudas, consultas? ¿Leocadio? ¿Algo que quieras consultar? Luciano. Luciano está ahí. No, profe. ¿No? Sí. ¿María José? ¿O veo mal? No, Solange. Es que la verdad que veo pixelada. Entonces, Pero, bueno, casi. Solange. Entonces. Bueno. Vamos, termino de explicar esto. Entonces estamos acá. Bueno, terminamos con el último ejemplo y de ahí paso a la actividad de rapidito para cortar. Bueno, si pueden observar el ejemplo de acá, tengo un triángulo que tiene un de vértice ABC, con la hipotenusa que mide 5 metros, con el ángulo A que mide 55 grados y con el ángulo C que tiene una amplitud de 35 grados. Bueno, ¿qué tengo que calcular? Es la altura del triángulo. Si la hipotenusa es 5, yo tengo que calcular esta medida de acá. Esta desde el vértice B hasta el vértice C, o sea, ese segmento. Bueno, yo acá puedo utilizar dos cosas. ¿Por qué? Porque tengo dos medidas de ángulo. Tengo el de 35 y tengo el de 55. Yo puedo, con el de 55, que sería el ángulo A, tengo la hipotenusa, que está acá. Entonces ya puedo utilizar una de estas dos, el seno o el coseno. No la tangente, porque no tengo ninguna de las dos medidas. Entonces voy a utilizar una de esas dos. Si yo tomo el de 55, tengo la hipotenusa. Y creo que quiero calcular el opuesto o quiero calcular el adyacente. Bueno, yo lo que quiero calcular acá es el opuesto. El opuesto al de 55 grados, que sería la altura. Entonces yo voy a utilizar el seno. Entonces, seno del ángulo A, seno de A sería igual a la medida del cateto opuesto, que es lo que yo quiero calcular, dividido en la hipotenusa. El ángulo mide 55 grados, entonces seno de 55 es el opuesto, que no tengo la medida, que sería la altura, dividido en la cantidad de metros que tiene la hipotenusa, que es 5. Bueno, acá puedo utilizar la calculadora para calcular la medida exacta del seno de 55, que me da 8,119. Bueno, entonces seno de 55 es igual a cateto opuesto dividido en la cantidad de metros, y eso que estaba dividiendo pasa multiplicando al otro miembro. Pasa del segundo miembro al primer miembro haciendo la operación contraria. Entonces me queda que 0,819 multiplicado a 5 metros es la medida de la altura. Y que la altura, una vez que yo multiplico eso, tiene una altura de 4,09 metros. O sea, casi 4,1 metros. Esa sería la altura del triángulo. Bueno, y acá tengo más ejemplos. Acá hay más ejemplos si quieren repasar en la clase, espero que la hayan copiado. Ya saben que tienen que copiar la clase completa, ¿no? Desde acá, esta introducción pueden omitir, pero desde acá tienen que copiar. Desde acá donde dice trigonometría, hasta abajo, y de ahí, bueno, las actividades de cada uno. Que de acá las actividades de cada uno no son tan, arrancan siendo muy más básicas. Con lo primero que expliqué, tienen que completar cada triángulo acá, por ejemplo, con el lado correspondiente. Si acá tienen el ángulo de 30, entonces, ¿cuál es el adyacente? Lo anotan en la línea de puntos. ¿Y cuál es el opuesto? Si acá el de 30 es este sería el de 30, entonces el adyacente sería este, que estoy señalando acá.
el opuesto sería este y la hipotenusa este. Y con el otro hacen lo mismo. Y en la segunda, con los datos de los triángulos, dice, tienen que encerrar con un círculo la razón para que pueda utilizar para calcular la altura del triángulo. Bueno, entonces en cada uno voy a tener una razón que puedo utilizar. Si acá tengo este ángulo de 30 y yo tengo la hipotenusa, que sería, bueno, claro, la hipotenusa, y yo quiero calcular la altura, entonces yo tengo que utilizar seno, porque este es opuesto dividido en la hipotenusa. Entonces eso es lo que yo le pido acá, que tienen que encerrar es, en la primera es seno, y en la segunda, bueno, veo que puede ser seno, coseno, tangente, y lo encierro. En esa primera parte solamente tienen que hacer eso, y lo demás sí tienen que calcular acá. A partir de este ángulo de 40 y la medida de la hipotenusa, tengo que calcular la medida del lado que está pintado de celeste. ¿Sí? Bueno, acá en este caso tendré que usar una razón. Tengo la hipotenusa. Entonces me fijo acá, en la tabla, cuando tengo como dato la hipotenusa, puedo utilizar estas dos razones, seno o coseno, no la tangente. O sea que entre esas dos tengo que fijarme si el ángulo correspondiente tiene, o me pide calcular el opuesto o el adyacente. Y el otro se resuelve de la misma manera. Bueno, y las actividades de quinto y sexto son parecidas. ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda o consulta para finalizar? Chicos, ¿alguna duda o consulta? Ahí se duerme Quinta y Turre. ¿Dormido? Ah, no. ¿Cómo estamos? ¿Está dormido usted? ¿Está prestando atención? Ya supongo que ya terminaron las actividades. Bueno, ¿alguna duda o consulta chicos, con las actividades? ¿Han tomado nota? ¿Algo que me quieran preguntar en este momento? ¿La clase? Diga, sí. Pregunten. Decirle que no tiene ¿Que explique lo de sexto? Sí, para Facundo. Ajá, bueno. Bueno, esa era la de... Bueno, y la de quinto y sexto. La de quinto y sexto, el punto 1 es el mismo para el cuarto año y también para el de... La explicación es la misma, para el de cuarto y para el de quinto y sexto. Tienen que hacer lo mismo. A partir de la medida de este lado, por ejemplo, este que mide 48, que estoy acá que lo estoy marcando, este es el ángulo A. Bueno, yo tengo la altura de ese triángulo y lo que me piden calcular, a ver, complete cada triángulo, no, el lado correspondiente. No tengo que completar eso nada más. Bueno, acá tienen el ángulo de 48 y tienen que completar. Este sería adyacente o opuesto a ese ángulo. Eso. Este sería adyacente o opuesto y siempre el lado más largo es la hipotenusa. Entonces, este sería la hipotenusa y acá tengo el de 65. Este sería opuesto o adyacente y acá también sería opuesto o adyacente. En el punto 1 solamente tienen que hacer eso. En el punto 2 es parecido al anterior, tienen que colocar la razón correspondiente para calcular la altura del triángulo. Bueno, si ustedes se fijan acá, en este, ya está la altura. Entonces no necesitan ninguna razón, porque la altura ya está. La altura es, en este caso, de 3 metros. Pero sí tienes que calcular la altura para el segundo triángulo. Si tenés el opuesto, si tenés la hipotenusa y tenés este ángulo, ¿qué cateto sería este? ¿Sería adyacente o sería opuesto? Bueno, y ahí revisas acá en la fórmula, cuando tenés la hipotenusa, cuál de los dos puedes utilizar. En este caso tenés que utilizar uno de estos dos nada más. La tangente la descartas. Seno o coseno. Eso sería punto 1 y punto 2. Acá te piden que calcules la razón del lado que está pintado de celeste. El que está pintado de celeste es este, que es la hipotenusa. Y tenés
el ángulo de 37 grados y el cateto, un cateto, no te voy a decir cuál, que mide 8 centímetros, para no regalarte el punto, ¿no? Quiero que lo pienses. Bueno, tenés el cateto este que está a la par, si está a la par, bueno, es adyacente, y tenés que calcular la hipotenusa. Entonces te revisas acá, nuevamente, donde está la fórmula, y utilizas el seno o el coseno, según lo que sea opuesto a adyacente. Y en los otros lo mismo, acá sabiendo que tenés un ángulo de 30 grados, que el ángulo de inclinación vamos a decir que acá tenés un ángulo de inclinación así, vamos a suponer que este es recto, este es de 30, a partir de esa medida, ahí donde está, y te dice que el adyacente mide 6 metros, tenés que calcular la altura. Entonces vos tenés que calcular esta altura, esa sería la altura que tenés que calcular, y esto sería el adyacente. Entonces tenés que fijarte qué razón vas a utilizar en eso. Y el último es para hacer un clinómetro casero, que lo tiene que tiene en el video adjunto. También de la misma manera van a medir alguna altura, o sea, acá del techo, supongamos que este sea el techo. Bueno, miden la altura del techo a partir del ángulo de inclinación que encuentran en el clinómetro. ¿Sí? Bueno, esa sería la clase, queda grabada y va a estar subida en el canal de YouTube. ¿Listo? Bueno chicos, me despido. Cualquier duda, consulta, me pueden consultar por la plataforma. Y bueno, esta clase va a quedar subida en el canal de YouTube. Que estén bien. Chao.